Que mi Dios Padre, al igual que mi Señor y Salvador Jesucristo, derrame de sus bendiciones sobre ti y toda tu familia, son mis más humildes y sinceros deseos. Amén. Te invito a que te quedes a disfrutar de este interesante video, donde estaremos hablando de las promesas y profecías de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendamos juntos en el nombre del Señor para edificación de nuestras vidas espirituales. Amén. Y al terminar de ver este video, te agradecería que te suscribieras a mi canal. Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. Como siempre, reciban un cordial y atento saludo de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. ¿De dónde? De aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Videos que se hacen para la gloria de Dios y serán transmitidos en el canal del Mundo Cristiano y en diferentes redes sociales, para la gloria y la honra de mi Dios Padre y de mi Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde vamos a hablar de un tema que se titula Las promesas de Jesús son fieles y verdaderas. En una porción bíblica dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el libro de Hebreos dice que hay un imposible para Dios, y que lo que es imposible para Dios es eso precisamente, que Él mienta. Si Él a través de su palabra ha dado muchas promesas para los que le siguen, para los que le sirven, para los que le adoran, Él lo hará. Si nuestro Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo ha prometido una vida eterna y gozar de muchos beneficios, al llegar al tercer cielo, a la presencia, al reinado de Él, cosas que son tan hermosas, que son tan incomparables, que Juan en el Apocalipsis lo describía como algo tan maravilloso que era difícil de expresar y de contar. Cosas que nosotros vamos a heredar y que de las que vamos a participar de acuerdo a las promesas de Dios, hechas a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Él dijo que lo hará y Él lo hará. Bien, entonces hoy vamos a enfocarnos en un tema sobre el versículo de Mateo, versículo 28 del capítulo 16, que dice lo siguiente: De cierto os digo, Jesús dijo, que hay algunos aquí que no han de morir hasta después que hayan visto al Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, viniendo en su reino. Tal parece que ahí, si no analizamos detenidamente y correctamente este versículo de la Biblia, nos podríamos confundir y pensar que ahí se equivocó el Señor, porque Él dijo que en ese momento los que estaban con Él, algunos no habían de morir y que lo iban a ver venir en su reino. Pero si usted analiza ese versículo y todo ese capítulo y más el capítulo 17 a profundidad, ahí va usted a encontrar a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo con esas palabras que le dijo a sus discípulos en ese momento. Vamos a trasladarnos a ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo estaba rodeado por una multitud de gente que lo seguía. Y en un cierto lugar apartado, en un monte, en un valle, en algún lugar, Él apartó a sus discípulos, a sus 12, y les dijo que algunos de los que estaban ahí presentes no iban a conocer o no iban a ver la muerte hasta que no vieran la gloria de Él viniendo con gran poder en su reino. Entonces, es una profecía que Jesús hizo, que se cumpliría 6 días después. ¿De qué manera se cumpliría 6 días después? Bueno, si usted lee el mismo Mateo, pero ahora el capítulo 17 en adelante, dice que nuestro Señor Jesucristo apartó a 3 varones, a 3 discípulos, a 3 apóstoles,
que fueron Pedro, Santiago, conocido como Jacobo, y a Juan. A ellos tres los apartó de los demás discípulos y los llevó a una altura de un monte en ese lugar donde ellos estaban. Y en ese momento se iba a llevar a cabo el cumplimiento de esa profecía que él les había hecho, que antes de que ellos murieran, ellos iban a ver la gloria de Dios. ¿De qué manera? La Escritura dice que en ese momento que él apartó a estos tres discípulos, ellos comenzaron a orar. Jesús comenzó a invocar al Padre, dando un ejemplo a todos o a aquellos tres de qué era lo que tenían que hacer. Entonces, unidos en una oración, invocaron al Dios Padre, y en ese momento se presenta una transfiguración, se presenta una revelación que Jesucristo nuestro Señor estaba permitiendo para el conocimiento de aquellos tres varones que él había apartado, que era, como decía antes, Pedro, Santiago y Juan. Estamos hablando de una transfiguración o una revelación que solamente ellos podían ver. Porque si usted analiza, a cierta distancia habían quedado los otros discípulos. Y ellos estaban en una parte alta, en un cerro. Significa de que si yo estoy a unos 50 o 100 metros y estoy viendo dónde está parado Jesús y dónde está parado los otros tres discípulos, si hay algún acontecimiento, yo de aquí voy a ver. Pero no solamente estaban los discípulos, había más personas que seguían a Jesús y estaban ahí presentes. Pero esa transfiguración fue algo que solamente los que estaban ahí participando de ese evento, solamente ellos la podían ver. ¿Y qué fueron lo que vieron en esa transfiguración? Nuestro Señor Jesucristo les estaba revelando el acontecimiento de su segunda venida con gran poder y gloria, dándole cumplimiento a lo que Él le había mencionado 6 días antes para que se cumpliese la Escritura. ¿Qué fue lo que vieron? Dice que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró y que sus ropas eran blancas resplandecientes y que su rostro era tan iluminado, tan extensa, una claridad en él, que dice que sobre su cabeza hasta se veía como si estuviera un sol posesionado sobre él, porque era algo resplandeciente que había en él. Y que de igual manera en ese momento se apareció Moisés y Elías. Entonces, ¿qué era lo que les estaba mostrando el Señor ahí? Que de esa manera, como Él se estaba presentando ahí en su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo de esa manera se iba a presentar. Si usted recuerda, la Escritura dice, cuando Él ascendió al Padre, los discípulos, los apóstoles estaban viendo hacia el cielo y llegaron 2 ángeles y se les pararon y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir, así como se fue, así vendrá posteriormente. De esa manera como Él se fue, así lo van a ver venir. Entonces, en esa transfiguración, nuestro Señor Jesucristo les estaba mostrando cómo iba a ser la segunda venida de Él, para que ellos afianzaran más su fe y para que cuando ellos dieran testimonio a las personas de la segunda venida de Cristo, ellos con toda seguridad y certeza dijeran que ellos vieron cómo iba a ser la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que representaba Moisés en ese momento? Representaba la resurrección de los muertos. Si usted recuerda, la Escritura dice que Moisés sí murió, pero que en cierto momento en el libro de Judas dice que el Satanás quiso apropiarse del cuerpo de Moisés. Podría ser que con las intenciones de idolatrarlo, para que las gentes tuvieran una forma de cómo adorar ese cuerpo, a convertirlo en una idolatría. Entonces Dios mandó a un ángel para que le arrebatara el cuerpo al enemigo y se lo llevara con él, dándonos un ejemplo de la resurrección de los muertos.
porque si Moisés murió, y al presentarse ahí en ese momento, eso significa que Moisés resucitó y que estaba a la diestra de Dios, y que en ese momento él vino a dar fe y seguridad que lo que Jesús dijo, que va a haber una resurrección de muertos antes de que se lleve a cabo su segunda venida, es que así va a ser. De igual manera nos damos cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, hubo una gran resurrección de muertos. Dice la Escritura que resucitaron muchos de los santos que habían muerto haciendo la voluntad de Dios, y los que habían creído y participado de todos los secretos, misterios de Dios. Entonces, ¿qué era lo que representaba Elías? Elías representaba el arrebatamiento. ¿Por qué el arrebatamiento? Porque si usted lee la Escritura, Elías no murió. Elías llegó un momento en que Dios, en un torbellino, en un carro de fuego, dice la Escritura, que se lo llevó, lo levantó. Su cuerpo estaba tan santificado, tan perfecto en santidad, que a Dios solamente le bastó levantarlo y llevárselo con él. La Escritura en alguna parte dice que la manifestación o el regreso de Elías se confirmó con la llegada de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino en representación de Elías en su regreso. El segundo Elías, o sea, el regreso de Elías que esperaban los judíos, se llevó a cabo en la presentación de Juan el Bautista, pero pues eso ya es otra historia. Entonces, Elías ahí representó en ese momento el arrebatamiento, que así como Elías fue arrebatado al cielo, así todos los que creen en Cristo, si no han muerto en la llegada de Cristo cuando Él venga por segunda vez, serán arrebatados hacia la presencia de Dios. Entonces, ahí para que ellos después dieran un testimonio de esos acontecimientos, Jesús les dijo: ahorita en este momento vamos a bajar, vamos a ir con los demás discípulos, con las demás personas, pero ustedes no van a decir nada de lo que vieron hasta que se realice mi resurrección. Cuando yo ya haya resucitado, entonces sí, ustedes van a dar testimonio de todas estas cosas, y de esa manera será la segunda venida de Cristo. Entonces, esos 3 discípulos y otros 2 más fueron testigos de ese acontecimiento, de cómo sería la segunda venida de Cristo y cómo sería el arrebatamiento. Pablo también dio testimonio de esos acontecimientos. Entonces, si usted analiza la Escritura, vamos a ir con Esteban. ¿Qué fue lo que sucedió con Esteban? Ahí en el libro de Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba sentado a la diestra de Dios. Y Esteban dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o sea Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuándo vio Esteban esto? Esteban no había muerto. Antes de morir Esteban, él vio la gloria de Dios. Él vio el reino de Dios. ¿Y dónde vio él la gloria de Dios, el reino de Dios? En el tercer cielo. Porque ahí dice, porque Esteban vio no dice el cielo, dice los cielos abiertos. Al decir los cielos, está hablando de un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo donde está el reinado de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el primer cielo que nosotros vemos, ese es el considerado como el cielo número 1. El cielo número 2, el segundo cielo, es donde está todo un espacio, donde está el sol, la luna, estrellas y todo lo demás. Ahí estamos hablando de un segundo cielo. Pero un tercer cielo, donde el único que dio testimonio de las cosas que hay allá se llama Jesucristo, porque Él vino de allá. Dice que hay grandes cosas y hay algunos de los hijos de Dios, como en este caso Esteban, que también da testimonio porque él vio el tercer cielo abierto y vio la gloria de Dios. Dice que vio al Dios Padre y a la diestra del Padre vio a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor.
algo que él estaba viendo, pero que los que estaban alrededor de él no podían ver. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esas son cosas espirituales que solamente se ven con el ojo espiritual, de manera espiritual. Hay cosas que nuestra capacidad física o nuestra vista física no puede ver, pero los ojos espirituales pueden alcanzar grandes cosas. Bueno, Esteban, antes de morir, él fue testigo de un tercer cielo, porque dice, vi los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Quién otro vio un tercer cielo? El apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios 12:1, ahí nos dice que Pablo dice que fue al tercer cielo y que vio la gloria de Dios y que vio cosas que para él eran difíciles expresar, pero que nos quiso dar a entender de que eso sí existe. Y Pablo dio testimonio aún estando en vida. Él fue estando en vida. Él no murió y ya se quedó allá y vino muerto. No, él fue arrebatado al tercer cielo de manera espiritual. En su alma, su espíritu ascendió a aquel lugar y contempló esas cosas. Y él, por voluntad de Dios, regresó a su cuerpo físico para dar testimonio de todo esto. Pablo también daba testimonio de que el día del Señor dice que será como ladrón en la noche. Dice que la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos. Dice que la venida del Señor será en un momento. Se escuchará un toque de la final trompeta, dice, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que los que estén vivos, dice que serán arrebatados para la gloria de Dios. Pablo daba testimonio de ello porque él había visto la gloria de Dios. Él había visto el reino de Dios, a donde nuestro Señor Jesucristo quiere llevar a todos aquellos que vivan de acuerdo a su voluntad, a todos aquellos que de inicio le acepten como su único y suficiente Salvador. ¿Quién otro vio esta situación? O sea, vio esta gloria manifestada. El mismo Juan, que estuvo en la transfiguración con Pedro y Santiago, el mismo Juan dio testimonio a través del libro de Apocalipsis que él también antes de morir fue llevado al tercer cielo y que contempló cuántas cosas que él escribió en el libro de Apocalipsis para testimonio de todas las personas que crean que después de esta vida hay otra vida y que crean que en el reino de Dios hay cosas que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo quiere compartir con todos aquellos que quieran ahora sí aceptar. Lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio de Cristo, es lo primero. Aceptar el sacrificio de Cristo, decir que aceptas en tu vida a Jesucristo y que reconozcas que no hay otro medio de salvación, que reconozcas que no hay otro camino para llegar a Dios que solamente es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el que no crea en Cristo, aunque crea en Pablo, aunque crea en Pedro, aunque crea en María, en Marta, en Juana, aunque crea en lo que crea, no tendrá salvación, porque la salvación no viene de la idolatría, la salvación no viene de la hechicería, la salvación no viene de las esculturas, imágenes, la salvación no viene de los santos hombres de Dios que murieron haciendo la voluntad de Dios, como Pablo, Pedro, Juan, Santiago y todos los apóstoles. La salvación no viene de María, Marta, Juana y todas esas mujeres santas que murieron haciendo la voluntad de Dios. La salvación no viene de ahí. La salvación viene de Jesucristo, porque Él se convirtió en el medio de salvación. Jesucristo dijo, Padre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a nadie más, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado, como el medio o el puente de salvación para todos aquellos que quieran ser salvados de la ira que será derramada, de la ira de Dios, y que quieran obtener la vida eterna. Es a través de Jesucristo. Entonces, Juan, el del Apocalipsis, antes de morir, que era el discípulo amado del Señor, él vio muchas cosas. Usted lee el libro de Apocalipsis desde el 1 hasta el 22 y va a ver todos los acontecimientos que Juan presenció allá en el reino celestial. Juan presenció en mayor parte cosas que iban a acontecer y cosas que ya se están cumpliendo y cosas que ya se cumplieron. Entonces,
¿Y cómo las vio? ¿Muerto? No, las vio aún estando en vida. Entonces son cosas que, de acuerdo a las promesas de Jesús, que muchos de sus hijos iban a ver la gloria de Dios, iban a ver al Hijo de Dios sentado en el trono, iban a ser testigos de esas cosas. Eso fue lo que quiso decir el Mateo que leímos, capítulo 16, que muchos antes de morir iban a ver la gloria de Dios. Ahora, si usted lee cuando Esteban fue apedreado y muerto, dicen que Esteban, al momento que fue apedreado y muerto, dice que entregó el espíritu y durmió. No dice la Biblia ahí que Esteban, cuando fue apedreado, murió. Dice la Biblia que cuando Esteban fue apedreado, simple y sencillamente entregó el espíritu y durmió. ¿Por qué dice durmió? Porque los que mueren en Cristo, la potestad de la muerte ya no está sobre ellos. Los que mueren en Cristo pasan de esta vida a la otra vida, a un lugar de descanso, preparados para la resurrección. Después de Cristo, hasta la fecha, todos los que han muerto están esperando la resurrección. Y mientras no llegue la resurrección, están en un lugar de descanso. A ellos sí se les dice, descansen en paz. Están solamente durmiendo. Porque los que mueren en el Señor no mueren, solamente duermen. Así dice la Escritura. Esto es el Señor. Entonces, he aquí, muchos de los hijos de Dios vieron la gloria de Dios antes de morir. Muchos de ellos. Y por esta razón, con toda seguridad, ellos daban testimonio de que después de esta vida hay otra vida. Vida eterna o condenación eterna. Bien, en esta hora yo deseo que mi Dios Padre te bendiga, ilumine tu cerebro, tu corazón, y que tú lo dejes entrar en tu vida y que cada día tú lo hagas parte de tu caminar, de tu andar, de a donde quiera que tú vayas, que tú hagas parte a Dios de tu vida y que Dios vaya delante de ti, al igual que mi Señor Jesucristo esté en tu corazón. Y si nuestro Señor Jesucristo tú lo aceptas en tu corazón, Él se encargará de llevarte a la perfección, ya que nosotros como seres humanos somos imperfectos, somos pecadores, no somos realmente algo perfecto delante de Dios, porque diariamente estamos ofendiendo a Dios de cualquier manera. Pero si llevas a Dios, si llevas a Jesucristo en tu vida, Él nos llevará a la perfección. Dios te bendiga y vamos a quedar pendientes al próximo video.